vocación musical es casi que un accidente, no hay ninguna tradición en mi familia, salvo probablemente la gran sensibilidad de mi madre por la pintura, pero con la música absolutamente nada y por razones misteriosas sé que desde que yo estaba muy pequeño cantaba, parece ser que lo hacía bastante bien y tuve siempre la sensación de que había como inserta en mi estructura una disposición para la música porque yo lo escuchaba todo, yo entendía todo. Estuve varios años como director de la Banda Sinfónica del Valle. Lo que ahora es el Ministerio de Cultura, en esa época no existía Ministerio, era Colcultura, hizo una primera convocatoria nacional para un premio de composición. Entonces yo participé porque la modalidad de ese año era una obra para banda. Entonces hice esa obra y me gané el primer premio. Mi condición de director hizo que cuando yo me gané la obra se pudo escuchar porque yo la estrené. Y la estrené en unas condiciones muy favorables para mí porque fue la reinauguración del Teatro Jorge Isaacs. Esa inauguración se hizo con la Orquesta Sinfónica que dirigía el maestro Manolov. Y al día siguiente fue un concierto de la banda y yo estrené a Luna. La raíz más importante de la música latinoamericana en el siglo XX es de origen nacionalista, digamos, todos esos nacionalismos que se dan en Rusia y en España, etcétera, a finales del siglo XIX, que influenciaron a los compositores que de América Latina fueron a formarse, en Francia sobre todo, pero también en Alemania y en otros países, trajeron esa ideología como una gran fortaleza para poder ser auténticos. Y yo pensé que ese nacionalismo tenía que tener un carácter distinto, que no necesariamente la autenticidad estaba en buscar en fuentes folclóricas aspectos melódicos o rítmicos, sino más bien como en una especie de mirada a la cultura, pero con un carácter mucho más universal. Entonces yo pensaba en ese momento que no se había cantado de una manera universal esa primera fuerza telúrica. Yo conocía obras de compositores colombianos de la primera mitad del siglo XX que habían escrito obras con materiales musicales tomados de tradiciones indígenas. Y todo esto pues llevado al campo de la lutería moderna o de los formatos sinfónicos, etc. Entonces yo lo que hice fue estudiar en la antropología, sobre todo en los textos de Reichel Dolmatov, cuál es el pensamiento de estas comunidades de la Sierra Nevada, sobre todo los Kogis, que tienen una cosmología extraordinariamente bella, una mirada sagrada del universo, y esa cosmología de ellos dice, en el principio estaba el mar, y del mar surge la vida. Entonces la relación con la vida, como la relación con la muerte, no es lo que en la cultura cristiana vivimos nosotros siempre como una tragedia, la muerte es como una especie de maldición. Entonces, digamos que esa mentalidad hace que no haya la apropiación de un hogar, que el planeta Tierra sea un hogar realmente como una esencia, como lo primero, como lo más importante y casi que como un fin en sí mismo, que es lo que tienen estas cosmologías. Entonces yo decidí plantear una obra en tres movimientos, que son tres momentos de esa cosmología, que es la creación, el primer momento. El segundo momento es supremamente quieto, es un movimiento lento, porque es casi como un estado de exaltación mística, de contemplación de la muerte, pero no la muerte como una tragedia, sino como un estado que es connatural al ser. Y el tercer movimiento, que casi que es una poesía en esa cosmología, que es esos caminos extraños de los muertos, ¿no? Cómo caminan en esos mundos, y todo eso, obviamente sin decirlo expresamente, se relaciona con las ideas de reencarnación o de reencuentro, o la idea nietzscheana del tiempo circular, del tiempo que vuelve. Y digamos que desde el punto de vista del lenguaje, yo quise expresamente que no estuviera inscrita de una manera formal y definitiva en un sistema, sino más bien como una especie de libertad de escritura que no es sistemática, así sea de manera consciente o de una manera inconsciente. Cuando uno escribe música, cuando uno escribe literatura, cuando uno escribe poesía, cuando uno hace una expresión visual de color o de escultura, siempre está hablando uno de uno mismo. Eso es inevitable.
Y hablar de sí mismo no es de su vida personal o privada, es también de cómo está un inserto en la cultura. Para mí, como compositor, es muy importante la poesía. Y me relaciono de una manera muy fluida con la poesía, como una relación que me parece supremamente enriquecedora. De alguna manera, el hecho de que uno escoja un determinado poema, pues también está reflejando cómo anímicamente uno se relaciona con el pensamiento de ese poeta. Un libro muy bello de un poeta alemán que se llamaba Rainer Maria Rilke. Hay un libro de él que son cartas, se llama Cartas a un joven poeta, porque había un joven anónimo que empezó a escribirle a Rilke, haciéndole preguntas, diciéndole yo quiero ser poeta, quiero que usted mire y me diga si esto vale la pena, etc. Hay una correspondencia y entonces una de esas cartas Rilke le dice, si usted siente que sin escribir poesía podría morir, entonces usted es un poeta. Yo creo que la relación que yo tengo con la música es un poco esa. O sea, yo de mis inclinaciones y de mi amor por la música no cambiaría absolutamente un ápice.